Solo le pido a Dios que la engaña no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Es el final de la Navidad y ni siquiera en esta época en el que se celebra que se unen las familias, es una época en el que decimos que queremos a nuestros seres queridos, es una época en que se celebra en muchos países del mundo la reunión de familias y sin embargo las bombas no han dejado de caer en territorio palestino. Las bombas han seguido asesinando impunemente a niños, a niñas, a hombres y a mujeres indefensos. Incluso se han producido ataques al hospital de Gaza en estos días en que se supone que deseamos la paz al mundo, que deseamos la felicidad. El genocidio sobre el pueblo palestino viene produciéndose desde hace décadas y en los últimos, desde el 7 de octubre del año pasado, de hace 2 años ahora, está siendo cruento y con la connivencia de los estados occidentales, incluido el Estado español, que sigue vendiendo armas a Israel, unas armas que se utilizan para asesinar a niños y a niñas. Nosotros, nosotras, no estamos de acuerdo con esto. No es cierto que los países occidentales nos estén diciendo nada. No es cierto. Cientos de miles de personas en los países occidentales están saliendo a la calle en denuncia de este genocidio y pidiendo al Estado sionista de Israel que deje de matar, que deje de colonizar un territorio que está ocupando sobre la sangre del pueblo que ha vivido ancestralmente ahí. Hace 2 semanas se celebró el nacimiento de Jesús en una población que es palestina y que ha sido ocupada por otra gente. No podemos permanecer callados, ni nos van a callar, porque no se está produciendo este genocidio en nuestro nombre. Las decenas de miles de víctimas que están cayendo bajo las bombas por disparos de tanques, por disparos de francotiradores que disparan a los niños y a las niñas en el pecho y en la cabeza. Nosotros no vamos a dejar de denunciar esto que está sucediendo. Netanyahu ha sido ahora mismo acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es un criminal internacional buscado por la justicia internacional. El Estado de Israel ha sido denunciado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Los pueblos del mundo nos hemos unido para denunciar esta masacre que se está produciendo no en nuestro nombre. Y también desde aquí pedimos que os unáis a nosotros y a nosotras para no colaborar con el Estado sionista de Israel, entrar en la campaña BDS, boicot total a Israel, no solo boicot de armas, también boicot a todas las firmas, a todas las compañías que están apoyando el régimen sionista. ¿Qué es lo que se está viviendo dentro de Israel? Porque tampoco es cierto que todos los israelíes apoyan el sionismo. Esta denuncia del genocidio no es contra los judíos, es para parar el sionismo. El gobierno sionista de Israel, que es el que está produciendo estas matanzas. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, porque desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura
futuro, viva